No me digáis que The Conjuring no es una de las mejores películas de terror del siglo XXI. Y sí, ya sé que ha pasado Halloween, pero cualquier ocasión es buena para recordar este peliculón. Y qué mejor forma de hacerlo que trayéndoos un montón de curiosidades, la historia real en la que se basaron y también algunos errores de la película. Ahora sí, yo soy Oliver Lorenzo y comenzamos. El primero en apostar por el proyecto fue Tony DeRosa Ground, quien escribió el tratamiento inicial 14 años antes de que alguna productora se interesase por el proyecto. De hecho, fue el propio Tony quien se lo envió a muchísimas productoras, siendo bastante esquivas en tener el proyecto entre sus manos. Pero ¿cómo hizo para conseguir todo el material en el cual basar la película? Pues bien, fue el propio Ed Warren, es decir, el hombre del matrimonio de los Warren, quien le proporcionó directamente las grabaciones, las cuales provenían de una entrevista que le hizo a la propia Caroline Perron, en la que relataba aquella tormentosa experiencia paranormal por la que tuvo que atravesar tanto ella como su familia. Todo esto gracias a que desde los años 90, más o menos, Tony y Ed eran grandes amigos y tenían una relación muy estrecha entre el matrimonio de los Warren y el del propio productor. Pero aunque las grabaciones tenían todos los detalles posibles para poder plasmar lo que habían sentido la familia Perron, los primeros guiones enviados por el productor eran bien diferentes a lo que vemos finalmente en la pantalla, ya que se centraban directamente en la familia poseída por el demonio, sin haber ningún tipo de contacto con los Warren. Es decir, que la trama principal giraba en torno a la familia, y los Warren en ningún momento formaban parte de la acción. Y fue durante todos estos años cuando Tony pudo perfeccionar este guión gracias a los guionistas Chad y Cary Hay, girando ahora sí la historia principal desde el punto de vista de los Warren, introduciéndose ellos en la familia de los afectados. Y este concepto gustó muchísimo a las productoras. Sin embargo, esto nunca llegó a buen puerto porque creían que el género en sí y la trama sobre una especie de exorcismo ya estaba muy quemada. Sin embargo, sí que hubo una productora que confió en el proyecto de Tony, y fue New Line Cinema, la cual finalmente quiso tener todos los derechos del guión, además de que la distribuidora iba a ser Warner Bros. Pero es que ya no solo fueron los derechos del guión los que quisieron obtener, sino que también quisieron tener todos los derechos de las cintas en las que los Warren expusiesen todo sobre los sucesos en los que habían trabajado todos estos años. Algo que fue un caos para el propio Tony, demandando incluso a las productoras porque según él tenía un contrato firmado para que su nombre quedase patente en todas las secuelas, remakes y las películas posibles que hiciesen a partir de The Conjuring. Algo que finalmente nunca se cumplió en las cintas posteriores. Pero bueno, esto ya es otro tema porque verdaderamente no sabemos cómo ha terminado la historia. Así que bueno, lo que sí que sabemos es que tanto Tony como New Line Cinema no quedaron muy satisfechas en trabajar conjuntamente. Y justamente esta idea principal de que a partir de The Conjuring se pudiese explotar muchísimo más la marca hizo que las dos productoras se interesasen muchísimo por el proyecto y que apostasen muchísimo por él, ya que querían que a toda costa fuese un éxito rotundo. Y también debido a que en esta época el cine de terror había decaído bastante, ya que las películas estrenadas en este género habían pasado bastante desapercibidas, y querían que The Conjuring tuviese un impacto parecido al que tuvo en su época El Exorcista. Es decir, que fuese una película muy recordada y así poder explotarla al máximo. De hecho, es algo que están haciendo a día de hoy. Entonces, lo primero que tuvieron que decidir muy bien era quién iba a dirigir el proyecto. No querían a ningún novato en la dirección, pero a su vez querían una nueva visión para el cine de terror. Y bueno, apostaron por un nombre que ya tenía mucho recorrido en este cine. Y este fue nada más y nada menos que el gran James Wan, del cual quedaron maravillados por su gran trabajo en la película Saw y por su más reciente trabajo en Insidious. Pero imaginaros cómo apostaron por el proyecto que le destinaron nada más y nada menos que $20 millones, que para que os hagáis una idea y siguiendo con los casos de Saw e Insidious, en estas se destinó poco más de $1 millón, quedando patente que querían que la película fuese todo un boom. Es decir, que no penséis que el éxito no fue buscado, porque en este caso sí que lo fue y mucho. Ya desde un comienzo se tenía previsto que el título fuese Archivos Warren, y así poder crear una marca identificativa para las posteriores películas. Y aunque el título original es The Conjuring y en Latinoamérica El Conjuro, sí que se mantuvo bastante fiel al título original en España, ya que es Expediente Warren The Conjuring. Pero es que además de un buen director necesitaba a 2 estrellas como protagonistas, por lo que se decantaron por Vera Farmiga y Patrick Wilson.
que por cierto, este último ya trabajó con James Wan en las películas de Insidious. Así que en el caso de Patrick no dudó ni un segundo en formar parte de la película al saber que el director era James. Para que todo tuviese mayor credibilidad y fuese lo más cercana posible a la realidad, contaron en todo momento con la presencia de la propia Lorraine Warren, ya que su marido murió en el 2006, sin poder haber visto ni el proceso ni mucho menos la película terminada. Pero además de Lorraine también quisieron tener a la misma Andrea Perron, una de las niñas afectadas directamente en el caso. Ellas ayudaron muchísimo a delimitar la historia de la película, pero es que además fueron un gran apoyo para los actores, al aportarles aquellas sensaciones que tuvieron con este suceso. Incluso quisieron que Lorraine tuviese un cameo en la película, y así la podemos ver cuando los Warren están dando una conferencia. Y realmente consiguieron lo que se propusieron, porque llegaron a recaudar más de 300 millones de dólares. Algo también que tiene de peculiar esta película es el plan de grabación con el que cuenta, a diferencia de muchas otras producciones, ya que se grabó todo de forma cronológica. Es decir, que la gradualidad de la historia que vemos en la pantalla es tal cual se grabó. Con lo que sí que tuvieron muchísimo cuidado fue en no incluir en ningún momento ningún tipo de insulto ni alcohol, e incluso se redujo bastante la cantidad de sangre que se tenía pensada desde un inicio. Esto se hizo con la intención de que la película fuese clasificada para mayores de 13 años y así tener todavía mayor público. Pero es que en la mayoría de los países fue finalmente clasificada para mayores de 16 o 17 años. Pero bueno, tampoco les fue tan mal. Pero es que hay países como Indonesia que elevaron esto un grado superior, ya que muchas de sus salas antes de las proyecciones de la película contaban con varios sacerdotes para bendecirlas. Aunque no tiene muchos minutos de presencia directa en la película, sí que es muy importante el fantasma de Bathsheba, ya que durante muchísimas escenas de la película hace que estemos con los pelos de punta. Pero es que detrás del fantasma no se encuentra ningún actor experimentado, sino que es el propio Joseph Bizarra. Y claro, tú te preguntarás que quién es este hombre. Pues bien, es nada más y nada menos que el compositor de la música de toda la película. Pero es que James Wan ya había contado con él en Insidious, en la que por cierto vuelve a tener presencia delante de la cámara, ya que es el propio demonio. Ahora quiero ir a la historia real sobre el suceso en el que se basa la película, la cual también sucede en la década de los 70 en Harrisville. Roger y Caroline, al igual que en la película, es el matrimonio que componen la familia Perron, quienes deciden trasladarse junto a sus 5 hijas a aquella casa con la que siempre habían soñado en mitad del campo, pensando que esto les iba a proporcionar una tranquilidad absoluta en sus vidas, y todo pintaba a que esto iba a ser así. La casa había sido construida en el 1736 y habitada desde por aquel entonces por diferentes generaciones de familias, concretamente 8, enterándose tiempo después de que muchas de ellas habían estado envueltas en sucesos paranormales. Desde George Arnold, que fue quien construyó y habitó la casa por primera vez, ahorcándose en las propias vigas del establo de la casa. Pero es que además de esto, antes de que llegasen los perros, durante todos estos años hubo desde suicidios, envenenamientos, un ahogamiento en el lago, y lo más terrible es que en esa casa se produjo la violación y el asesinato de una niña de 11 años. Desde el primer momento que habitaron la casa la familia Perron, notó que las cosas no iban del todo bien. La presencia de diferentes seres pasó a ser algo habitual. Había algunos de estos entes que ignoraban la presencia de la familia, sin embargo otros ya formaban parte de la misma. La propia Andrea Perron describió que había un fantasma que olía a flores y fruta, otro que todas las noches visitaba las habitaciones de los niños y les daba un beso de buenas noches, e incluso durante muchas de las madrugadas escuchaban en la cocina como si alguien la estuviese barriendo, y cuando bajaban veían cómo la escoba estaba en otro lugar totalmente diferente. Ellos al principio no se asustaron e incluso se lo tomaban como un juego, pero todos estos juegos se desvanecieron cuando hubo una presencia realmente maligna entre ellos, el espíritu de Bathsheba, el cual se dice que es el espíritu de una antigua bruja que habitó la casa a principios del siglo XIX y que fue acusada de sacrificar a su hijo recién nacido como ofrenda al diablo. Finalmente, ella se ahorcó en el árbol que está detrás del granero. Justamente hacen referencia a este árbol en la película. Quienes pudieron ver su espíritu la recuerdan como una presencia femenina, la cual tenía en su cabeza una especie de colmena disecada, además de que tenía el cuello torcido para un lado. Cada vez que llegaba este ente a la casa, se formaba un olor muy desagradable que llegaba a todas las estancias de la casa. A ningún miembro le hizo nada de daño,
a excepción de que se obsesionó desmesuradamente con la madre de la familia, llegando a asustarla en infinidad de ocasiones, pero lo peor para Caroline fue que la atormentaba con su mayor temor, el fuego, exponiéndola muchísimas veces directamente a la ráfaga del fuego, provocándole diferentes heridas. Todo esto a que Bathsheba quería a toda costa que Caroline se fuese de la casa, y bajo ningún concepto iba a permitir que la propiedad fuese de otra persona, además de que quería que la familia fuese también de ella. Pero fue cuando poseyó a Caroline cuando el marido de la familia directamente contactó con los Warren para darle una solución a aquella situación tan horrible que estuvieron pasando, por lo que el matrimonio le hizo un exorcismo a Caroline. La propia Andrea relataba que durante esa noche tuvo muchísimo miedo, porque veía que su madre en realidad no era ella, ya que la voz que emitía era de otro ser. Y es aquí cuando pasa algo totalmente diferente a como lo vemos en la película, ya que en ella se muestra que todo acaba muy bien. Sin embargo, la realidad es otra bien diferente, ya que los Warren no llegaron a hacer desaparecer al espíritu de Bathsheba, haciendo incluso, según la propia familia Perron, que se intensificase todavía mucho más la maldad de este ser. Los Perron, a pesar de que querían salir a toda costa de aquella casa, los problemas financieros que atravesaban impidieron su huida, por lo que tuvieron que estar nada más y nada menos que 10 años en aquel terrorífico hogar. Y aunque nunca más Bathsheba poseyó a Caroline, sí que durante todos estos años tuvieron que lidiar con su presencia y la de los demás espíritus, hasta que en la década de los 80 pudieron salir de allí. Con esto vemos que muchas veces la realidad supera a la ficción, y bueno, aunque tuvieron que darle ese toque cinematográfico, se basaron bastante en la historia real. Ahora nos vamos a relajar un poco más y os quiero mostrar algunos errores de la película, a ver cuántos habéis visto. Cuando entramos en la habitación del matrimonio Perron, vemos como a la izquierda hay 2 ventanas, y justamente desde el exterior se aprecia que solamente hay una ventana iluminada, cuando en realidad deberían de estar las 2. Vemos que Caroline baja las escaleras y se detiene delante del reloj, dándose cuenta de que está parado justamente a las 3:07. Pero fijaros bien en el minutero, porque a la noche siguiente, cuando se supone que también se tiene que detener justamente a la misma hora, el minutero está en otro sitio totalmente diferente. Atentos a la posición del oso cuando lo ha dejado Roger en la mesa. ¡Voilá! Ha cambiado su posición por arte de magia. Roger se acerca a la puerta del porche, la cual queda medio abierta. Sin embargo, cuando se vuelve a acercar todavía más, está completamente cerrada. Al tratarse de un espejo en el que Lorraine intenta ver a Lori, deberían de estar los objetos a la inversa, pero tanto la imagen del espejo como en la realidad está todo igual. En las escenas en las que sale Judy Warren podéis ver cómo encima de ella hay un detector de humos, pero es que este no pertenece a la época, ya que en el 1970 los detectores de humo que habían son los conocidos como detectores de humo de colmena. Y después, para los más avispados, fijaros en estos 2 planos. En el primero, Judy tiene las manos debajo de su cabeza, un segundo después las tiene por encima de su pelo. Pero parece ser que no solo hay espíritus en la casa de los Perron, porque justo cuando Drew entra en la casa se puede ver a la derecha un miembro del equipo con una camisa de cuadros. Una vez que Caroline está liberada del exorcismo, sale de la casa y vuelve a ser de día. Pero los coches todavía tienen las luces encendidas, algo que ya casi sería imposible a día de hoy, así que imaginaros en la década de los 70. O sea, las baterías sería inviable que soportasen toda la noche con los faros encendidos. Todo ha salido perfecto y los Warren ya están de vuelta en casa y listos para afrontar otro caso más. Y Lorraine le dice a Ed que el sacerdote quiere hablar con ellos para otro nuevo caso, el cual curiosamente es el que vemos en la secuela. Pero vamos a ver, la película está ambientada en 1971, cuando el otro suceso no ocurrió hasta 1976. Bueno, ahora quiero que me contéis cuántas veces habéis visto la película, porque yo unas cuantas. Yo me despido, nos vemos en próximos vídeos, Curiosities.